El águila, autor Carlos Castaneda. Prólogo. A pesar de que soy antropólogo, esta no es estrictamente una obra de antropología. Sin embargo, tiene sus raíces en la antropología cultural, puesto que se inició hace años como una investigación de campo en esta disciplina. En aquella época yo estaba interesado en estudiar los usos de las plantas medicinales entre los indios del suroeste de los Estados Unidos y del norte de México. Mi investigación, con los años, se transformó en algo más, como consecuencia de su propio impulso y de mi propio crecimiento. El estudio de las plantas medicinales fue desplazado por el aprendizaje de un sistema de creencias que daba la impresión de abarcar, cuando menos, dos culturas distintas. El responsable de este cambio de enfoque en mi trabajo fue un indio yaqui del norte de México, don Juan Matus, quien más tarde me presentó a don Genaro Flores, un indio mazateco del México central. Los dos eran adeptos practicantes de un antiquísimo conocimiento que en nuestros días se le llama comúnmente brujería y que se considera una forma primitiva de ciencia médica y psicológica, siendo en realidad una tradición de practicantes insólitamente disciplinados y de prácticas extraordinariamente sofisticadas. Los dos hombres se convirtieron en mis maestros más que en mis informantes, pero yo aún así persistía, de una manera desordenada, en considerar mi tarea como un trabajo antropológico. Pasé años tratando de deducir la matriz cultural de este sistema, perfeccionando una taxonomía, un patrón clasificatorio, una hipótesis de su origen y diseminación. Todos resultaron esfuerzos vanos ante el hecho de que las apremiantes fuerzas internas de ese sistema descarrilaron mi búsqueda intelectual y me convirtieron en su participante. Bajo la influencia de estos dos hombres poderosos, mi obra se ha transformado en una autobiografía en el sentido de que me he visto forzado, a partir del momento en que me volví participante, a informar lo que me ocurre. Se trata de una autobiografía peculiar porque yo no estoy tratando con lo que me sucede como hombre común y corriente, ni tampoco con los estados subjetivos que experimento durante mi vida cotidiana. Más bien he informado sobre los eventos que se despliegan en mi vida como resultado directo de la adopción que hice de un conjunto de ideas y de procedimientos ajenos a mí. En otras palabras, el sistema de creencias que yo quería estudiar me ha devorado y para proseguir con mi escrutinio tengo que pagar un extraordinario tributo diario. Mi vida como hombre de este mundo. Debido a estas circunstancias, ahora me enfrento al problema especial de tener que explicar lo que estoy haciendo. Me encuentro muy lejos de mi punto de origen como hombre occidental, común y corriente o como antropólogo. Y antes que nada debo reiterar que este no es un libro de ficción. Lo que describo es extraño a nosotros, por eso parece irreal. A medida que penetro más profundamente en las complejidades de la brujería, lo que en un principio parecía ser un sistema de creencias y de prácticas primitivas ha resultado ahora un mundo enorme e intrincado. Para poder familiarizarme con este mundo y para poder reportarlo, tengo que utilizar mi persona de modos progresivamente complejos y cada vez más refinados. Cualquier cosa que me ocurre ya no es algo que pueda predecir, ni algo congruente con lo que los demás antropólogos conocen acerca del sistema de creencias de los indios mexicanos. Consecuentemente me encuentro en una posición difícil.
Todo lo que puedo hacer bajo las circunstancias es presentar lo que me sucede a mí, tal como ocurrió. No puedo dar otras garantías de mi buena fe, salvo reafirmar que no vivo una vida dual y que me he comprometido a seguir los principios del sistema de Don Juan en mi existencia cotidiana. Después de que don Juan Matos y don Genaro Flores juzgaron que me habían explicado su conocimiento a satisfacción suya, me dijeron adiós y se fueron. Comprendí que a partir de entonces mi tarea consistía en reacomodar yo solo lo que aprendí de ellos dos. Al fin de cumplir con esta tarea regresé a México y supe que don Juan y don Genaro tenían otros 9 aprendices. 5 mujeres y 4 hombres. La mayor de las mujeres se llamaba Soledad. La siguiente era María Elena, apodada La Gorda. Las 3 restantes se llamaban Lidia, Rosa y Josefina. Eran más jóvenes y se les conocía como las hermanitas. Los 4 hombres en orden de edades eran Eligio, Benigno, Néstor y Pablito. A los 3 últimos les llamaban los Genaros. Es decir, a Benigno, a Néstor y a Pablito les llamaban los Genaros porque estuvieron muy allegados a don Genaro. Yo ya sabía que Néstor, Pablito y Eligio, quien había desaparecido del todo, eran aprendices, pero me habían hecho creer que las 4 muchachas eran hermanas de Pablito y que Soledad era su madre. Conocí a Soledad superficialmente a través de los años y siempre la llamé Doña Soledad, como signo de respeto, ya que en edad era la más cercana a don Juan. También me habían presentado a Lidia y a Rosa, pero nuestra relación fue demasiado breve y casual para permitirme comprender quiénes eran en realidad. A la Gorda y a Josefina solo las conocía por su nombre. Conocí a Benigno, pero no tenía idea de que estaba relacionado con don Juan y don Genaro. Por razones incomprensibles para mí, todos ellos parecían haber estado aguardando de una manera u otra mi retorno a México. Me informaron que se suponía que yo debía de tomar el lugar de don Juan como su líder, su nahual. Me dijeron que don Juan y don Genaro habían desaparecido de la faz de la tierra, al igual que Eligio. Las mujeres y los hombres creían que los 3 no habían muerto, sino que habían entrado en otro mundo distinto al de nuestra vida cotidiana, pero igualmente real. Las mujeres, especialmente doña Soledad, chocaron violentamente conmigo desde el primer encuentro. Fueron, no obstante, el instrumento que produjo una catarsis en mí. Mi contacto con ellas me llevó a una efervescencia misteriosa en mi vida. A partir del momento en que las conocí, cambios drásticos tuvieron lugar en mi pensamiento y en mi comprensión. Sin embargo, nada de eso ocurrió en un plano consciente. Si acaso, después de visitarlas por primera vez, me descubrí más confuso que nunca. Pero no obstante, dentro del caos encontré una base sorprendentemente sólida. Gracias al impacto de nuestro enfrentamiento, descubrí en mí recursos que jamás imaginé poseer. La Gorda y las 3 hermanitas eran ensoñadoras consumadas. Voluntariamente me dieron consejos y me mostraron sus propios logros. Don Juan había descrito el arte de ensoñar como la capacidad de utilizar los sueños ordinarios de uno y de transformarlos en una conciencia controlada mediante una forma especializada de atención que don Genaro y él llamaban la segunda atención. Yo esperaba que los 3 Genaros me enseñaran sus logros en el otro aspecto de las enseñanzas de don Juan y don Genaro, el de acechar. Este me había sido explicado como un conjunto de procedimientos y actitudes que le permitían a uno extraer lo mejor de cualquier situación concebible. Pero todo lo que los Genaros me dijeron acerca de acechar
no tenía ni la cohesión ni la fuerza que yo había anticipado. Concluí que los hombres no eran en verdad practicantes de ese arte o que simplemente no querían mostrármelo. Suspendí mis indagaciones para permitir que todos ellos pudieran sentirse a gusto conmigo. Pero tanto los hombres como las mujeres se imaginaron, puesto que ya no les formulaba preguntas, que al fin yo actuaba como nahual. Cada uno de ellos exigió mi guía y mi consejo. Para acceder a esto, me vi obligado a llevar a cabo una recapitulación total de todo lo que don Juan y don Genaro me habían enseñado y de penetrar aún más en el arte de la brujería. El don del águila, autor Carlos Castaneda, primera parte, que se titula El otro yo, la fijeza de la segunda atención. Era de tarde cuando llegué a donde vivían la gorda y las hermanitas. La gorda estaba sola, sentada afuera de la puerta, contemplando las montañas distantes. Se pasmó al verme. Me explicó que había estado completamente absorta en un recuerdo y que en un momento estuvo a punto de recordar algo muy vago y que tenía que ver conmigo. Esa noche, después de cenar, la gorda, las tres hermanitas, los tres Genaros y yo nos sentamos en el suelo del cuarto de la gorda. Las mujeres se acomodaban juntas. Por alguna razón, aunque tenía la misma familiaridad con cada uno de ellos, había inconscientemente elegido a la gorda como recipiente de toda mi atención. Era como si los demás no existieran para mí. Especulé que quizás se debía a que la gorda me recordaba a don Juan y los demás no. Existía algo gracioso en ella, pero esa gracia no se hallaba tanto en sus acciones como en mis sentimientos hacia ella. Querían saber qué estuve haciendo antes de llegar. Les dije que acababa de estar en la ciudad de Tula, Hidalgo, donde había visitado las ruinas arqueológicas, es decir, los Atlantes de Tula. Me impresionó notablemente una hilera de 4 colosales figuras de piedra con forma de columna llamadas los Atlantes, que se hallaban en la parte superior plana de una pirámide. Cada una de estas figuras, casi cilíndricas, que miden 5 metros de altura y 1 de diámetro, está compuesta de 4 distintas piezas de basalto talladas para representar lo que los arqueólogos creen ser guerreros toltecas que llevan su parafernalia guerrera. A unos 7 metros detrás de cada uno de los atlantes se encuentra otra hilera de 4 columnas rectangulares de la misma altura y anchura de las primeras, también hechas con 4 piezas distintas de piedra. El impresionante escenario de los Atlantes fue encarecido aún más para mí por lo que me contó el amigo que me había llevado al lugar. Me dijo que un guardián de las ruinas le reveló que él había oído durante la noche caminar a los Atlantes, de tal forma que debajo de ellos el suelo se sacudía. Pedí comentarios a los Genaros. Se mostraron tímidos y emitieron risitas. Me volví a la gorda, que se hallaba sentada junto a mí, y le pedí directamente su opinión. Yo nunca he visto esas figuras, aseguró. Nunca he estado en Tula. La mera idea de ir a ese pueblo me da miedo. ¿Por qué te da miedo, gorda?, pregunté. A mí me pasó una cosa muy rara en las ruinas de Monte Albán, en Oaxaca, contestó. Yo me iba mucho a andar por esas ruinas, a pesar de que el nahual Juan Matus me dijo que no pusiera un pie allí. No sé por qué, pero me encantaba ese lugar. Cada vez que llegaba a Oaxaca, iba allí. Como a las viejas que andan solas siempre las molestan, por lo general iba con Pablito, que es muy atrevido. Pero una vez fui con Néstor,
y él vio un destello en el suelo. Cavamos un poco y encontramos una piedra muy extraña que cabía en la palma de mi mano. Habían hecho un hueco bien torneado en la piedra. Yo quería meter el dedo allí y ponérmela como anillo, pero Néstor no me dejó. La piedra era suave y me calentaba mucho la mano. No sabía qué hacer con ella. Néstor la puso dentro de su sombrero y la cargamos como si fuera un animal vivo. Todos empezaron a reír. Parecía haber una broma oculta en lo que la gorda me decía. ¿A dónde la llevaste?, le pregunté. La trajimos aquí, a esta casa, respondió. Y esa aseveración generó risas incontenibles en los demás. Tosieron y se ahogaron de reír. La gorda es la que pagó por el chiste, explicó Néstor. Tienes que verla como es, terca como una mula. El nahual ya le había dicho que no se metiera con piedras o con huesos o con cualquier cosa que encontrara enterrada en el suelo. Pero ella se escurría como ladrón cuando él no se daba cuenta y recogía toda clase de porquerías. Ese día, en Oaxaca, la gorda se emperró en que debíamos llevarnos esa maldita piedra. Nos subimos con ella al camión y la trajimos hasta aquí, hasta este pueblo y luego hasta este mismo cuarto. El nahual y Genaro estaban de viaje, prosiguió la gorda. Me sentí muy audaz. Metí el dedo en el agujero y me di cuenta de que esa piedra había sido cortada para llevarla en la mano. Allí nomás empecé a sentir lo que sentía el dueño de esa piedra. Era una piedra de poder. Me puso de mal humor. Me entró miedo. Sentía que algo horrible se escondía en lo oscuro de la casa. Algo que no tenía ni forma ni color. No podía quedarme sola. Me despertaba pegando gritos y después de un par de días ya nomás no pude ni dormir. Todos se turnaban para acompañarme de día y de noche. Cuando el nahual y Genaro regresaron, dijo Néstor, el nahual me mandó con Genaro a poner de nuevo la piedra en el lugar exacto donde había estado enterrada. Genaro se llevó 3 días en localizar el lugar exacto y lo hizo. ¿Y a ti, gorda, qué te pasó después de eso?, pregunté. El nahual me enterró. Durante 9 días estuve desnuda dentro de un ataúd de tierra. Entre ellos tuvo lugar una explosión de risa. El nahual le dijo que no podía salirse de allí, explicó Néstor. La pobre gorda tenía que mear y hacer caca dentro del ataúd. El nahual la empujó dentro de una caja que hizo con ramas y lodo. Había una puertita en un lado para la comida y el agua. Todo lo demás estaba sellado. ¿Por qué la enterró?, indagué. Es la única forma de proteger a cualquiera, sostuvo Néstor. La gorda tenía que ser puesta bajo el suelo para que la tierra la curara. Nadie cura mejor que la tierra. Además, el nahual tenía que desviar el sentido de esa piedra que estaba enfocado en la gorda. La tierra es una pantalla. No deja que nada pase por ningún lado. El nahual sabía que la gorda no podía empeorar por estar enterrada 9 días. A fuerza tenía que mejorar y eso pasó. ¿Qué sentiste al estar enterrada así, gorda?, le pregunté. Casi me vuelvo loca, confesó. Pero eso nomás era mi vicio de consentirme. Si el nahual no me hubiera puesto allí, me habría muerto. El poder de esa piedra era demasiado grande para mí. Su dueño había sido un hombre de tamaño enorme. Podía sentir que su mano era el doble de la mía. Se aferró a esa roca porque en ello le iba la vida y al final alguien lo mató. Su terror me espantó. Pude sentir que algo se acercaba a mí para devorar mi carne. Eso fue lo que sintió ese hombre. Era un hombre de poder, pero alguien todavía más poderoso que él lo atrapó. El nahual dijo que una vez que tienes un objeto de esos, el desastre te persigue, porque su poder
entra en pelea con el poder de otros objetos de ese tipo. Y el dueño o se convierte en perseguidor o en víctima. El Nahual dijo que la naturaleza de esos objetos es estar en guerra, porque la parte de nuestra atención que los enfoca para darles poder es una parte belicosa, de mucho peligro. La gorda es muy codiciosa, Aseguró Pablito. se imaginó que si podía encontrar algo que de por sí ya tuviera mucho poder, ella saldría ganando, porque hoy en día ya nadie está interesado en desafiar al poder. La gorda asintió con un movimiento de cabeza. Yo no sabía que uno puede recoger otras cosas aparte del poder que esos objetos tienen. Cuando metí el dedo por primera vez en el agujero y agarré la piedra, mi mano se puso caliente y mi brazo empezó a vibrar. Me sentí de verdad grande y fuerte. Como siempre, y a escondidas, nadie se dio cuenta de que yo traía la piedra en la mano. Después de varios días empezó el verdadero horror. Podía sentir que alguien se las traía con el dueño de la piedra. Podía sentir su terror. Sin duda se trataba de un brujo muy poderoso y quien fuera el que andara tras él no solo quería matarlo, sino también quería comerse su carne. Esto de veras me espantó. En ese momento debí tirar la piedra, pero esa sensación que estaba teniendo era tan nueva que seguía agarrándola en mi mano como una recontrapendeja que soy. Cuando finalmente la solté, ya era demasiado tarde. Algo en mí había sido atrapado. Tuve visiones de hombres que se acercaban, vestidos con ropas extrañas. Sentía que me mordían, desgarraban la carne de mis piernas con sus dientes y con pequeños cuchillos filosos. Me puse frenética. ¿Y cómo explicó don Juan esas visiones?, pregunté. Dijo que ésta ya no tenía defensas, intervino Néstor, Y que por eso podía recoger la fijeza de ese hombre, su segunda atención, que había sido vertida en esa piedra. Cuando lo estaban matando se aferró de la piedra para así poder juntar toda su concentración. En la cual dijo que el poder del hombre se desplazó del cuerpo a la piedra. Sabía lo que estaba haciendo y no quería que sus enemigos se beneficiaran devorando su carne. El Nahual también dijo que los que lo mataron sabían todo esto y por eso se lo comieron vivo, para poder adueñarse de todo el poder que le quedara. Deben haber enterrado la piedra para evitarse problemas. Y la gorda y yo, como dos pendejos, la encontramos y la desenterramos. La gorda sintió 3 o 4 veces. Tenía una expresión sumamente seria. En la cual me dijo que la segunda atención es la cosa más feroz que hay, declaró. Si se le enfoca en objetos, no hay nada más horrendo. Lo que es horrible es que nos aferremos, dijo Néstor. El hombre, que era dueño de la piedra, se aferraba a su vida y a su poder. Por eso se horrorizó tanto cuando sintió que le quitaban la carne a mordidas. El Nahual nos dijo que si ese hombre hubiera dejado de ser posesivo y se hubiese abandonado a su muerte, cualquiera que fuese, no habría sentido ningún temor. La conversación se apagó. Les pregunté a los demás si tenían algo que decir. Las hermanitas me miraron con fuego en los ojos. Benigno rió quedito y escondió su rostro con el sombrero. Pablito y yo hemos ido a las pirámides de Tula, convino finalmente. Hemos ido a todas las pirámides que hay en México. ¿Nos gusta? ¿Y para qué fueron a todas las pirámides?, pregunté. Realmente no sé a qué fuimos, respondió. A lo mejor fue porque el Nahual Juan Matus nos dijo que no fuéramos. ¿Y tú, Pablito? Yo fui a aprender, replicó malhumorado y después rió. Yo vivía en la ciudad de Tula. Conozco esas pirámides como la palma de mi mano. El Nahual me dijo que él también vivió allí. Sabía todo acerca de las pirámides. Él mismo era un tolteca. Advertí entonces que algo más que curiosidad me había hecho ir a la zona arqueológica de Tula.
La razón principal por la que acepté la invitación de mi amigo fue porque la primera vez que visité a la gorda y a los otros me dijeron algo que don Juan nunca me había mencionado, que él se consideraba un descendiente cultural de los toltecas. Tula fue el antiguo epicentro del imperio tolteca. ¿Y qué piensan? ¿Que los atlantes caminen de noche? ¿Piensan que los atlantes caminen de noche? Le pregunté a Pablito. Por supuesto que caminan de noche, enfatizó. Esas cosas han estado allí durante siglos.